Nunca imaginó que esa azotea guardara un secreto tan profundo. María caminaba cada tarde por la avenida principal, siempre con la mente llena de preocupaciones. La rutina del trabajo, los problemas familiares, y ese cansancio que poco a poco parecía hundirla en una tristeza silenciosa. Ese día, el ruido de la ciudad la agobiaba más que de costumbre. Sintió la necesidad urgente de escapar, de encontrar un lugar donde pudiera respirar en paz. Entonces, decidió subir al viejo edificio que siempre había evitado. El edificio parecía ordinario desde la calle, una construcción antigua que con los años había perdido algo de brillo. Pero María no buscaba edificios brillantes, buscaba silencio. Así que, sin pensarlo mucho, tomó el ascensor y subió hasta la última planta. La puerta de la azotea estaba abierta, como invitándola a entrar. El viento frío la golpeó al salir, y un olor a humedad y concreto le recordó que estaba lejos del bullicio. Pero lo que encontró allí arriba fue algo que nunca habría imaginado. En el borde de la azotea, a pocos metros de ella, estaba un hombre. Vestía una sudadera oscura con la capucha puesta, pero lo que más llamó la atención de María no fue su ropa, sino lo que estaba haciendo: lloraba. Lloraba con el rostro enterrado entre las manos, su cuerpo encogido como si tratara de protegerse del mundo. En ese momento, María sintió un nudo en la garganta. No era común ver a alguien llorar en público, menos en un lugar tan expuesto y solitario. Sin embargo, ese hombre no parecía preocuparse por ser visto. María se quedó paralizada, observando en silencio. No sabía si acercarse o huir. Quería respetar su dolor, pero también sentía una fuerte curiosidad, un impulso humano de entender que sufrimiento podía llevar a alguien a ese extremo. Pasaron unos minutos, y él no dejaba de llorar. Parecía cargar con todo el peso del mundo en sus hombros. Entonces, algo extraño sucedió. María notó que, a pesar de la tristeza, había una dignidad innegable en ese hombre. Su forma de llorar no era desesperada ni histérica, era un llanto contenido, profundo, lleno de cansancio y derrota. Se secaba las lágrimas con las manos temblorosas, y su respiración era lenta pero entrecortada. La escena le parecía casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mostrarle ese momento íntimo y humano. María comenzó a recordar historias que había escuchado sobre ese edificio. Decían que pertenecía a un empresario muy importante, un hombre poderoso y respetado. Pero, ¿podría ser ese mismo hombre el que estaba llorando ante sus ojos? Esa idea le parecía absurda. Los poderosos no lloran en público, pensó. Ellos muestran fortaleza, control. Sin embargo, la realidad que tenía frente a ella desafiaba todos esos estereotipos. Mientras seguía observando, las luces de la ciudad empezaron a encenderse. De repente, una enorme pantalla publicitaria en el costado del edificio se iluminó con fuerza. María vio cómo la imagen del hombre desaparecido en sus lágrimas apareció en grande, junto a su nombre: Alejandro. El dueño del edificio. El hombre que todos admiraban y temían. Su rostro, ahora iluminado por los neons, mostraba una expresión de tristeza y agotamiento que nadie había visto antes. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo era posible que alguien tan poderoso se sintiera así de vulnerable? ¿Qué historia escondía ese llanto solitario en la azotea? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras el viento seguía soplando y las luces de la ciudad brillaban a sus pies. Esa noche, María comprendió que las apariencias engañan y que detrás de cada rostro puede haber un mundo invisible de dolor y lucha. No podía alejarse sin saber más. Sin embargo, también sentía miedo. Miedo de acercarse, de romper ese momento sagrado, de exponerse a un dolor que no le pertenecía. Pero, sobre todo, miedo a descubrir que la realidad era mucho más complicada de lo que parecía. Se quedó ahí,
a distancia, observando y escuchando el silencio que solo una azotea vacía puede guardar. Mientras bajaba lentamente por la escalera, su mente no dejaba de darle vueltas a lo que había visto. ¿Quién era realmente Alejandro? ¿Qué lo había llevado a ese punto? Y lo más importante, ¿qué podía hacer alguien cuando la tristeza pesa más que el orgullo? La historia de ese hombre y de esa noche en la azotea apenas comenzaba. ¿Quién era realmente ese hombre que había visto llorar en la azotea? María no podía quitarse esa imagen de la cabeza. Durante días, su mente se llenó de preguntas que no encontraba cómo responder. En el trabajo, en casa, incluso al dormir, la imagen de Alejandro encorvado entre lágrimas la acompañaba. Sentía que detrás de esa tristeza había una historia que valía la pena conocer, algo que quizás la ayudaría a entender también su propio dolor. Una tarde, decidió regresar al edificio. Esta vez no buscaba la azotea, sino respuestas. Bajó al vestíbulo, donde el ambiente era frío y formal, lleno de empleados que saludaban respetuosamente a un hombre que todos conocían pero nadie parecía tratar con familiaridad. Preguntó discretamente por Alejandro. Le dijeron que estaba en su oficina, pero muy ocupado y difícil de ver. María sintió un impulso. ¿Y si se atrevía a buscarlo? ¿Y si la vulnerabilidad que había visto arriba también existía abajo, en ese despacho lleno de papeles y teléfonos sonando? Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con una mujer que parecía una asistente. Tenía una expresión amable y algo de prisa, pero al verla, María se atrevió a preguntar: ¿puedo saber qué clase de persona es Alejandro? Lo vi una noche en la azotea y no parecía el hombre fuerte que todos describen. La mujer sonrió con tristeza y dijo: Alejandro es un hombre que ha vivido mucho, demasiado para su edad. Ha construido un imperio, pero ha perdido mucho en el camino. No muchos conocen su historia, porque él no habla de sus heridas. María sintió una mezcla de compasión y curiosidad. Quería saber más, pero también temía que ese mundo de poder y secretos no fuera para ella. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que debía seguir. Esa noche, no pudo dormir. Pensaba en Alejandro y en esa imagen del hombre llorando. Se preguntaba qué habría provocado esa tristeza tan profunda. Decidió entonces buscar en Internet. En las noticias encontró artículos sobre Alejandro. Era un empresario exitoso, dueño de varios edificios y negocios en la ciudad. Pero también había noticias de conflictos familiares, demandas legales y rumores de divorcio. La imagen pública era de éxito absoluto, pero la realidad parecía mucho más complicada. María comprendió que Alejandro estaba atrapado entre dos mundos: el de la apariencia, donde debía mostrar fuerza y control, y el de la realidad, donde sus emociones lo sobrepasaban. Esa lucha interna era algo que ella conocía bien. A veces, la gente más fuerte son los que sufren en silencio. Pasaron los días y María comenzó a cruzarse con Alejandro en el edificio. Lo veía llegar temprano, con el ceño fruncido, siempre concentrado en sus asuntos. Pero ninguna vez imaginó que el hombre que saludaba cortésmente a su asistente era el mismo que lloraba en la azotea. Esa contradicción le parecía increíble. Una tarde, mientras esperaba el ascensor, lo vio solo, mirando fijamente al suelo, con una expresión de cansancio profundo. Algo en ella la impulsó a acercarse y decir simplemente: «Hola, me llamo María». Él levantó la mirada sorprendido. Por primera vez, sus ojos reflejaron una humanidad que nadie había visto en público. Sin palabras, ella le sonrió con calma, y él respondió con un leve gesto, casi una invitación. Fue el comienzo de una conexión inesperada. Alejandro, sin decirlo, parecía buscar en María un refugio, alguien con quien compartir esa parte de sí mismo que la ciudad no conocía. María, por su parte, sentía que esa relación le daba sentido a sus propios momentos de tristeza. Con el tiempo,
Ella descubrió que la soledad de Alejandro no era producto solo de su posición, sino de decisiones dolorosas que lo habían marcado para siempre. La pérdida de un ser querido, la distancia con sus hijos y el desgaste constante de mantener su imperio lo habían dejado al borde del agotamiento emocional. María también comprendió que el hombre no necesitaba compasión, sino alguien que simplemente estuviera ahí, sin juzgar, sin pedir explicaciones. Un amigo que entendiera que a veces la fortaleza está en permitirse ser vulnerable. Así, sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta, comenzaron a compartir silencios y conversaciones que iban más allá de lo habitual. La azotea dejó de ser solo un lugar para llorar. Se convirtió en un espacio donde podían encontrarse, apoyarse, poco a poco, sanar. Pero la historia de Alejandro y María no estaba exenta de desafíos. La sociedad y las apariencias siempre estaban al acecho, recordándoles que no podían bajar la guardia. Sin embargo, ambos decidieron que la verdad de sus emociones valía más que cualquier juicio o miedo. Mientras tanto, la imagen de Alejandro llorando en la azotea seguía viva en la mente de María, como un recordatorio constante de que, detrás de cualquier fachada, hay un ser humano que necesita ser escuchado y comprendido. Desde aquel encuentro inesperado en el ascensor, algo cambió para María y Alejandro. Cada vez que se cruzaban, la tensión que antes existía se transformaba en una sensación extraña, una mezcla de respeto, curiosidad y una leve esperanza. Ella sabía que él llevaba mucho más que tristeza. Cargaba secretos que ni siquiera la luz del sol podía alcanzar. Pero también sabía que detrás de esa armadura había un hombre que necesitaba a alguien que lo comprendiera sin preguntar demasiado. Una tarde, María se atrevió a subir nuevamente a la azotea. El viento soplaba frío y las nubes cubrían el cielo, dándole al lugar una atmósfera gris y melancólica. Cuando llegó, encontró a Alejandro sentado en el borde, mirando el horizonte sin ver realmente nada. Ella dudó por un momento, pero luego se sentó a su lado, en silencio. No hizo falta hablar. En ese momento, las palabras parecían demasiado frágiles para expresar lo que ambos sentían. Después de varios minutos, Alejandro rompió el silencio con una voz baja y ronca. No todos los días uno se permite ser débil, María. Ella lo miró, sorprendida por esa confesión inesperada. Siempre hay una imagen que mantener, responsabilidades que cumplir. Pero aquí arriba, aquí puedo ser solo un hombre cansado. Sus ojos reflejaban años de lucha, de decisiones que habían marcado su vida para siempre. María comprendió entonces que el éxito y la tristeza no se excluyen mutuamente, sino que a menudo van de la mano. Recordó su propia historia, las noches en las que también había llorado en silencio, sin que nadie lo supiera. Esa conexión silenciosa hizo que la distancia entre ellos se acortara. Por primera vez, no eran un empresario poderoso y una mujer común. Eran dos personas que compartían un mismo dolor. El tiempo pasó y sus encuentros en la azotea se volvieron habituales. Conversaban poco, pero la simple compañía les bastaba. Alejandro comenzó a confiar en María, compartiendo fragmentos de su vida que nunca había revelado. Habló de la presión constante de mantener su imperio, de la soledad que sentía en las grandes oficinas llenas de gente, y del vacío que le había dejado la separación con sus hijos. María escuchaba sin juzgar, ofreciéndole un refugio seguro. Sabía que no podía cambiar su pasado, pero sí podía estar allí para él. En esos momentos, la azotea dejó de ser solo un lugar para llorar y se convirtió en un espacio de sanación. Una tregua momentánea contra el peso de la realidad. Un día, Alejandro le confesó algo que la sorprendió profundamente. Me da miedo que la gente vea esta parte de mí. Siempre he pensado que mostrar emociones es un signo de debilidad, pero me he dado cuenta de que es todo lo contrario. Es lo más valiente que uno puede hacer. María asintió,
sintiendo que esas palabras tenían un eco en su propio corazón. Esa conversación los unió aún más. Ambos comprendieron que la verdadera fortaleza no estaba en esconder las lágrimas, sino en aceptarlas como parte de la vida. La ciudad seguía su ritmo agitado debajo de ellos, pero en aquella azotea el tiempo parecía detenerse, permitiéndoles ser simplemente humanos. Sin embargo, no todo era fácil. Las responsabilidades y las miradas del mundo seguían acechándolos. Alejandro debía regresar a sus reuniones, a sus decisiones, a su papel público. María, por su parte, sentía que ese vínculo con Alejandro le daba nueva fuerza, pero también le recordaba lo frágil que puede ser la felicidad. Un día, mientras caminaban por el pasillo del edificio, alguien los vio juntos y comenzaron los rumores. Las miradas inquisitivas y los susurros amenazaban con romper ese frágil equilibrio que habían construido. Pero ni María ni Alejandro estaban dispuestos a renunciar a lo que habían encontrado. Sabían que la verdadera batalla no era contra el mundo, sino contra el miedo a mostrarse tal como son. Así, entre encuentros secretos y conversaciones profundas, la relación entre ambos fue creciendo. Lo que comenzó como una casualidad se transformó en un apoyo mutuo, una amistad que rompía barreras y desafiaba estereotipos. La azotea, ese lugar donde una vez hubo lágrimas solitarias, se convirtió en el símbolo de una nueva esperanza para los dos. Y aunque el camino no sería fácil, María y Alejandro estaban dispuestos a enfrentar juntos lo que viniera. Porque habían aprendido que, a veces, para encontrar la paz, hay que empezar por aceptar el dolor. Aquella noche, el cielo estaba cubierto por nubes densas y el viento parecía susurrar secretos antiguos entre los edificios de la ciudad. María no podía dejar de pensar en Alejandro, en ese hombre que había visto llorar en la azotea y que ahora parecía abrir una ventana hacia su mundo más íntimo. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera ella, era que aquella historia estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras María caminaba hacia el edificio, su teléfono vibró con una notificación urgente. Era un mensaje anónimo que decía: Alejandro no es quien parece. Ten cuidado. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién podía enviarle algo así? ¿Y por qué? En su interior, una mezcla de miedo y curiosidad comenzó a crecer. No podía ignorarlo. Al llegar al vestíbulo, la seguridad del edificio parecía más estricta que nunca. María sintió que algo estaba cambiando, que detrás de esas paredes se ocultaban secretos que pocos conocían. Subió al despacho de Alejandro, decidida a hablar con él, a advertirle, pero la puerta estaba cerrada y nadie respondía. El silencio era pesado, casi amenazante. Esa misma noche, mientras Alejandro estaba en la azotea, algo llamó su atención. Desde el letrero luminoso que mostraba su rostro, las luces comenzaron a parpadear de forma extraña. Un mensaje apareció en la pantalla: no estás solo, pero debes elegir qué ocultas. Alejandro sintió una mezcla de sorpresa y temor. ¿Era una amenaza? ¿O un llamado? La tensión entre ellos dos crecía. María, preocupada por la seguridad de Alejandro, y él, dividido entre proteger su imagen y dejar salir su verdad. Pero la verdad, como siempre, tiene una manera de salir a la luz, y esa noche la azotea se convirtió en el escenario de un descubrimiento que ninguno esperaba. Cuando María finalmente logró verlo, le contó del mensaje y de sus sospechas. Alejandro la miró con ojos cansados, pero firmes. No todo es lo que parece, María. En este mundo, la imagen lo es todo, pero detrás de ella, hay luchas que nadie conoce. No puedo permitir que nadie me vea débil, pero tampoco puedo seguir ocultando lo que soy. María sintió una mezcla de tristeza y admiración. Sabía que estaba frente a un hombre atrapado entre dos mundos, y que la lucha interna era mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar.
La historia de Alejandro no solo era la de un empresario exitoso, sino la de un ser humano que había pagado un precio muy alto por sus decisiones. En los días siguientes, los rumores comenzaron a circular con más fuerza. Algunos empleados comentaban que Alejandro estaba perdiendo el control, que había algo oscuro detrás de su fachada impecable. María sabía que debía estar a su lado, pero también entendía que el camino hacia la verdad sería difícil y doloroso. Una noche, mientras estaban en la azotea, Alejandro le confesó algo que sorprendió a María. He pasado años construyendo una imagen que no es mía. El hombre que todos ven en las noticias no es el hombre que vive aquí arriba, llorando en la oscuridad. Sus palabras resonaron en el silencio, cargadas de un dolor auténtico que traspasaba cualquier barrera. María lo miró, comprendiendo que aquella confesión era un acto de valentía, un paso hacia la libertad. No estás solo, Alejandro. Aquí tienes a alguien que te entiende y que no te juzga. Él asintió, sintiendo que por primera vez podía empezar a liberarse del peso que lo aplastaba. La azotea, que alguna vez fue un lugar de lágrimas solitarias, se transformó en un refugio donde la verdad podía respirar. Pero ambos sabían que el mundo allá abajo no estaba preparado para aceptar esa vulnerabilidad, y que la lucha apenas comenzaba. Mientras la ciudad seguía su ritmo implacable, María y Alejandro se preparaban para enfrentar juntos lo que viniera. Porque habían aprendido que, aunque la verdad duele, es la única forma de encontrar la paz. Y así, bajo el cielo gris y las luces parpadeantes, la historia de un hombre que lloraba en la azotea estaba lejos de terminar. Los días siguientes se convirtieron en una batalla silenciosa. Alejandro sentía como el peso de sus secretos empezaba a asfixiarlo más que nunca. El mensaje anónimo había sido solo el comienzo de una serie de advertencias veladas y miradas desconfiadas entre sus empleados y socios. María notaba en él un cambio. La fortaleza que alguna vez pareció inquebrantable comenzaba a mostrar fisuras profundas. Pero en medio de esa tormenta, también surgía una fuerza inesperada, la fuerza de no estar solo. María decidió que debía ayudarlo, pero no sabía cómo hacerlo sin exponerse a ellos mismos. Cada paso que daban parecía estar vigilado, cada palabra podría ser malinterpretada. La presión era enorme, y el miedo crecía. Pero había algo más fuerte que el miedo, la verdad que ambos compartían, esa verdad que buscaba salir a la luz para liberar a Alejandro de su propia prisión. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina, llegó una llamada que dejó a Alejandro paralizado. Era de su exesposa, quien le exigía que pusiera fin a su relación con María para proteger la imagen pública de la familia. La tensión estalló en una conversación fría y dura, llena de reproches y amenazas. Alejandro colgó el teléfono con las manos temblorosas, mirando a María con una mezcla de tristeza y decisión. Esto no es solo una lucha por mí, dijo con voz entrecortada, es una batalla por todo lo que he construido y por lo que aún quiero salvar. María entendió que la sombra del pasado seguía presente, que las heridas no sanaban tan fácilmente, pero también vio en él una determinación renovada que nunca antes había percibido. Decidieron que la única manera de romper las cadenas era enfrentarse a la verdad, aunque eso significara perder mucho. Alejandro contactó a un periodista de confianza, dispuesto a contar su historia sin máscaras ni mentiras. Sabía que esa decisión podría destruir su reputación, pero también abrir la puerta a una nueva vida, más libre y auténtica. Mientras tanto, María se convirtió en su apoyo incondicional. No solo estaba a su lado para escuchar, sino para recordarle que la verdadera valentía está en aceptarse uno mismo. Las noches en la azotea se llenaron de conversaciones sinceras, de sueños y miedos compartidos. El lugar que antes había sido un refugio solitario ahora era el símbolo de una lucha conjunta contra el dolor y el prejuicio. La publicación del reportaje causó un terremoto en la ciudad.
Las redes sociales estallaron con opiniones encontradas. Algunos admiraban la honestidad de Alejandro, otros lo criticaban por mostrar debilidad. Pero Alejandro y María estaban preparados para eso. Sabían que no podían controlar la reacción del mundo, solo podían controlar cómo enfrentaban su propia realidad. Esa noche, después de la tormenta mediática, María y Alejandro subieron a la azotea una vez más. Miraron las luces de la ciudad, que parecían más brillantes y menos amenazantes. Alejandro tomó la mano de María y dijo: «Gracias por no dejarme caer, por mostrarme que ser vulnerable no es un defecto, sino una fuerza». Ella sonrió, sintiendo que ese momento era el inicio de algo nuevo. Aunque el camino hacia la aceptación pública sería largo y lleno de desafíos, ambos sabían que ya no estaban solos ni tenían que esconder sus lágrimas. La azotea, que había sido testigo de su dolor más profundo, ahora era el símbolo de su renacimiento. Y así, en medio del ruido de la ciudad, la historia del hombre que lloraba en la azotea se transformaba en un mensaje de esperanza para todos aquellos que, como Alejandro y María, buscan la fuerza para ser auténticos y enfrentar sus miedos. Después de la publicación del reportaje, Alejandro sintió que la presión no disminuía, sino que se transformaba en algo diferente. Ahora, en lugar de esconderse detrás de su imagen impecable, debía enfrentar no solo las críticas, sino también las expectativas de quienes, de alguna manera, se habían inspirado en su valentía. María estuvo a su lado, pero ambos sabían que el camino hacia la verdadera libertad era mucho más complejo de lo que imaginaron. Los días siguientes fueron una mezcla de encuentros y confrontaciones inesperadas. En una reunión de negocios, Alejandro se encontró con socios que antes le mostraban respeto, pero ahora lo miraban con dudas y reservas. Algunos temían que su honestidad afectara la estabilidad de la empresa, mientras que otros simplemente no sabían cómo reaccionar ante ese nuevo Alejandro, más humano y vulnerable. En medio de todo eso, María se convirtió en su ancla. Recordaba las noches en la azotea, donde las palabras sobraban y solo bastaba la presencia del otro para sentirse comprendidos. Ella sabía que, a pesar de las dificultades externas, la lucha más importante era la interna: aceptar que mostrar emociones no era debilidad, sino fortaleza. Una tarde, Alejandro recibió una carta inesperada. Provenía de su hijo mayor, quien tras leer el reportaje, decidió romper el silencio. En aquella carta había palabras de dolor, pero también de esperanza. Su hijo confesaba que había sentido miedo de acercarse a su padre durante años, pero que ahora veía a un hombre real, no a un ícono inalcanzable. Era el primer paso hacia una posible reconciliación que Alejandro no se atrevía a imaginar. María y Alejandro leyeron la carta juntos en la azotea. Fue un momento lleno de emoción contenida, pero también de una nueva energía que los impulsaba hacia adelante. La herida del pasado comenzaba a sanar, y con ella, la posibilidad de reconstruir lo que el tiempo y el orgullo habían destruido. Sin embargo, no todo era fácil. Los rumores y las críticas continuaban. Algunos medios sensacionalistas intentaban distorsionar la historia, poniendo en duda la sinceridad de Alejandro. Pero él había decidido no responder con palabras vacías ni defensas inútiles. Su respuesta estaba en su comportamiento diario, en la manera en que enfrentaba la vida con honestidad y humildad. En uno de esos días difíciles, María notó que Alejandro evitaba subir a la azotea. El lugar que antes era su refugio, ahora parecía un recordatorio de todo lo que había cambiado y lo que aún debía enfrentar. Ella lo animó a regresar, recordándole que la azotea era el símbolo de su fortaleza y de la lucha que ambos compartían. Cuando finalmente regresó, Alejandro se sentó junto a ella y dijo: «Aquí, entre estas paredes, he aprendido que no necesito ser perfecto para ser respetado. Que mostrar mis lágrimas no me hace menos hombre, sino más humano». María asintió,
sintiendo que esas palabras eran la clave para entender la verdadera libertad. Los días se transformaron en semanas, y la relación entre ellos se fortaleció aún más. Habían pasado de ser dos extraños a compañeros de vida, dispuestos a enfrentar juntos cualquier tormenta. La azotea, con su vista imponente de la ciudad, se convirtió en el testigo silencioso de una historia que, aunque llena de dolor, también estaba cargada de esperanza y renacimiento. Un día, mientras observaban las luces de la ciudad, María preguntó: ¿Crees que alguna vez podremos vivir sin miedo al juicio de los demás? Alejandro la miró con una sonrisa suave y respondió: Quizás no, pero ahora sé que no necesito vivir para ellos. Vivo para mí, y eso es suficiente. Y así, en medio del ruido constante y las luces brillantes, la historia del hombre que lloraba en la azotea seguía escribiéndose, mostrando que la verdadera fortaleza reside en aceptar quienes somos, con todas nuestras heridas y lágrimas. La relación entre Alejandro y María había crecido hasta volverse inseparable, pero el mundo exterior seguía siendo implacable. Aunque muchas personas admiraban la valentía de Alejandro, también existían quienes no podían aceptar su vulnerabilidad. Las reuniones en las que antes dominaba con autoridad se habían convertido en un campo minado de dudas y cuestionamientos. Alejandro sentía el peso de ser observado, juzgado, en ocasiones, traicionado. Una tarde, al salir de una reunión especialmente difícil, Alejandro recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Era una foto de la azotea, tomada desde un ángulo oculto, donde alguien había dejado un cartel con un mensaje amenazante: no vuelvas a mostrar esa debilidad. El miedo y la tristeza volvieron a instalarse en su pecho, pero esta vez, junto a ellos, estaba María, firme y decidida. Ella tomó su mano y le dijo: no estás solo. Lo que ellos no entienden es que mostrar emociones es un acto de coraje, no de debilidad. Alejandro sintió como esa frase le daba fuerzas para enfrentar lo que viniera, aunque sabía que la lucha sería larga. Sin embargo, la presión aumentaba y Alejandro comenzó a perder la confianza en quienes lo rodeaban. Algunos empleados empezaron a distanciarse, otros susurraban a sus espaldas, y él sentía que cada paso que daba era vigilado con lupa. María intentaba mantenerlo fuerte, pero también luchaba con sus propios miedos. ¿Y si esta batalla terminaba destruyéndolos? Una noche, cuando la ciudad estaba envuelta en silencio, María recibió una llamada inesperada. Era el periodista que había ayudado a Alejandro a contar su historia. Le advirtió que había información sensible que alguien estaba intentando usar para perjudicarlo, y que debían actuar rápido para protegerse. María compartió la noticia con Alejandro, y juntos comenzaron a buscar una estrategia para enfrentar esa nueva amenaza. Decidieron que la única forma de salir adelante era no esconderse ni temer. Alejandro convocó una rueda de prensa donde habló con sinceridad sobre su vida, sus errores, sus miedos y su esperanza. Fue un momento difícil, lleno de emociones y lágrimas, pero también de liberación. Al terminar, la ovación del público no solo era por su éxito, sino por su humanidad. A partir de ese día, aunque los desafíos no desaparecieron, Alejandro se sintió más fuerte. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en aparentar perfección, sino en aceptar nuestras imperfecciones y seguir adelante. María fue su apoyo constante, y juntos comenzaron a construir un futuro donde podían ser ellos mismos, sin máscaras ni miedo. En la azotea, donde todo comenzó, ahora compartían sueños de un mañana diferente. Alejandro hablaba de reconstruir su relación con sus hijos, de crear un ambiente de trabajo más humano y de ayudar a otros que, como él, habían sufrido en silencio. María escuchaba con atención, sintiendo que aquel hombre que lloraba en la azotea estaba renaciendo en algo más grande. Pero, a pesar de los avances, la inseguridad seguía presente.
Había momentos en que Alejandro dudaba, cuando los recuerdos de soledad y rechazo lo atacaban con fuerza. En esos instantes, María le recordaba que no estaba solo, que su valor no dependía de la opinión de los demás, sino de cómo se veía a sí mismo. Un día, mientras caminaban por el pasillo del edificio, se cruzaron con un grupo de empleados que los miraban con respeto y admiración. Algunos se acercaron para agradecerles por su honestidad y valentía, confesando que su historia los había inspirado a enfrentar sus propios miedos. Alejandro y María se miraron, conscientes de que su lucha había trascendido lo personal y comenzaba a transformar vidas. Esa noche, en la azotea, con la ciudad iluminada a sus pies, Alejandro tomó la mano de María y dijo: «Gracias por no dejar que me rindiera. Gracias por mostrarme que incluso en las lágrimas hay fuerza». María sonrió, sabiendo que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La historia del hombre que lloraba en la azotea estaba lejos de terminar, pero ahora estaba llena de esperanza, coraje y un amor que rompía todas las barreras. El amanecer iluminaba la ciudad con tonos cálidos, pero en el corazón de Alejandro y María había una luz aún más fuerte, nacida de la lucha y la esperanza. Después de meses de batallas internas y externas, finalmente podían sentir que el camino hacia la verdad y la paz comenzaba a ser real. La azotea, ese lugar donde todo había empezado con lágrimas silenciosas, ahora era el símbolo de su renacer. Las semanas anteriores habían sido intensas. Alejandro había decidido dar un paso que muchos consideraban arriesgado: anunciar públicamente un programa de apoyo a personas que, como él, vivían atrapadas en el miedo al juicio y la soledad. Quería transformar su experiencia en una fuente de ayuda y motivación para otros. María estuvo a su lado en cada reunión, en cada conversación, apoyándolo sin reservas. Pero no todo fue fácil. El pasado seguía intentando reclamar su lugar con rumores y ataques inesperados. Sin embargo, Alejandro había aprendido a enfrentar esas sombras con la fuerza que solo la verdad puede dar. Su empresa, lejos de debilitarse, comenzó a mostrar un lado más humano y cercano, ganándose poco a poco el respeto de sus empleados y la sociedad. Una tarde, mientras caminaban por el edificio, un grupo de personas se acercó a ellos con sonrisas sinceras y palabras de agradecimiento. Eran antiguos empleados y familiares que, gracias a la honestidad de Alejandro, habían encontrado valor para enfrentar sus propios problemas. María sintió una emoción profunda, comprendiendo que su lucha no solo había cambiado una vida, sino muchas. Alejandro miró hacia la azotea y dijo con una sonrisa: «Nunca pensé que ese lugar pudiera ser un símbolo de esperanza. Antes era mi refugio de dolor, ahora es mi inspiración». María asintió, sabiendo que juntos habían transformado el miedo en fuerza y el silencio en voz. La reconciliación con sus hijos fue uno de los momentos más emotivos de este proceso. Después de años de distancia y resentimientos, lograron sentarse a hablar, abrir sus corazones y sanar heridas profundas. Alejandro entendió que el amor, aunque a veces escondido bajo capas de orgullo y miedo, siempre encuentra el camino de regreso. Una noche, en la azotea, rodeados por la tranquilidad de la ciudad dormida, Alejandro tomó la mano de María y dijo: «Gracias por creer en mí cuando yo mismo dudaba. Gracias por mostrarme que ser vulnerable no me hace menos fuerte». Ella respondió con una sonrisa cálida, sintiendo que aquel hombre, que una vez lloró solo en la oscuridad, ahora brillaba con una luz inquebrantable. Su historia se convirtió en un ejemplo para muchos, una lección sobre la importancia de aceptar nuestras emociones y enfrentar los miedos que todos llevamos dentro. Alejandro y María demostraron que detrás de cada lágrima hay una historia de coraje, y que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad. Mientras la ciudad despertaba con sus ruidos habituales, en aquella azotea donde todo había comenzado, dos personas celebraban no solo el final de una batalla, sino el inicio de una nueva vida.
Una vida construida sobre la verdad, el amor y la esperanza. La historia del hombre que lloraba en la azotea no terminó con lágrimas, sino con una sonrisa, una mirada firme hacia el futuro y la certeza de que, a veces, la mayor valentía está en mostrar nuestro verdadero yo.